Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Que el Señor sea bendiciendo todo lo que hemos hecho y todo lo que hayamos cantado haya llegado como un perfume agradable a sus pies, porque es Él el que permite todas las cosas, es Él el que puso en nuestros corazones que hoy día estemos en este lugar por su gracia, por su misericordia, por su amor. Amén. Es por su amor. No es porque tú eres mejor o somos mejores de los que están afuera, sino que es por amor y misericordia solamente. Por eso no debemos cansarnos de agradecer, no debemos cansar de darle gracias al Señor cada día. Mientras respiremos, mientras haya aliento en nuestra vida, debemos agradecerle, porque no es poco lo que hizo. Es la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma, que estando muerto nos dio vida en su Hijo. Gracias. Primeramente vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea hablando a través de su palabra como siempre lo hace, pero que el Espíritu Santo sea obrando ya sea en mí, así como también en ustedes, para que podamos juntos alimentarnos. Porque este alimento no es solamente para los oidores, sino también para el que habla. Por eso juntos debemos alimentarnos cada día. Vamos a ir a leer Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 12. En la versión Reina Valera tiene un subtítulo que dice, al empezar el capítulo, estad firme en la libertad. Estad firmes en la libertad. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener claro qué es la libertad. ¿Qué significa para nosotros la libertad? ¿Y cuál es la libertad que nos ofrece el Señor Jesucristo? Porque muchas veces cantamos que somos libres, ¿verdad? Hay una alabanza que hemos cantado que somos libres. Pero ¿saben de qué libertad habla el Señor Jesucristo? ¿De qué libertad? Todos entendemos
¿De qué libertad nos está hablando? Para llegar un poco al contexto, vamos a ver que esta epístola de Gálatas la podemos separar en 3 secciones. De los primeros capítulos del 1 al 2, si lo hemos leído, es una sección autobiográfica, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo se da a conocer, donde menciona que cómo fue su llamado, si lo han leído, ¿cierto? En la primera, el 1 y el 2, el apóstol Pablo es más biográfico, que es cómo él fue llamado, de sus viajes que hizo a Jerusalén, de cómo se encontró con los apóstoles, con Pedro, que tuvo 15 días con Pedro en uno de sus viajes a Jerusalén, 15 días, explicándole y contándole a Pedro cómo el Señor le había llamado, cómo el Señor lo había llamado al Evangelio, a predicar a los gentiles, cómo había sido su llamamiento. Tuvo 15 días. Después siguió sus viajes misioneros. De los capítulos 3 al 4, podemos ver que esta es una sección altamente teológica donde Pablo nos ayuda a entender que hay una salvación solo en Cristo. Que la salvación es solo en Cristo y es solamente por gracia y por fe. Y que esta salvación es completamente separada de las obras de la ley. Y de los capítulos 5 al 6, esta sección nos refleja a una completa ética cristiana, de cómo nosotros debemos practicar lo que ya sabemos. Se puede decir que es una teología aplicada, de cómo el conocimiento que adquirimos debe ser aplicado en nuestras vidas diarias, de cómo lo que tú sabes, de lo que tú entiendes, de lo que tú has aprendido, de ese alimento que debemos tener, debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Es ahí el corte que hacemos nosotros muchas veces. Nosotros sabemos y entendemos y hemos aprendido muchas cosas, hermano. Tenemos quizás mucho conocimiento, mucha teología. El problema es que cuando hay mucha teología solamente en tu mente, pero no la pones por práctica, que es lo que realmente el Señor quiere. No es llenarte de conocimiento solamente. No es engordar. No es engordar con esa comida espiritual, sino que esa comida espiritual que está dentro de frutos, que seamos hacedores de su palabra. Por eso dice que no es una teología aplicada, de cómo nosotros nuestro conocimiento la ponemos por práctica en nuestras vidas diarias. Lo que la palabra muestra es la diferencia que existe entre la religión basada en las obras y la religión basada en la fe y en la gracia. Gálatas 5. Verso 1. Podemos entender que el verso 1 es una introducción que nos dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sigamos, vamos a leer hasta el 12. He aquí, yo Pablo dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y el 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Hasta ahí es la palabra del Señor. Podemos ver que al principio es una introducción. Volvemos al verso 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Él nos hizo libre. El primer propósito que Cristo nos llamó, el primer propósito por el cual Cristo nos llamó es para ser libres. Amén. Y es aquí donde nos preguntamos de qué nos hizo libre, de qué libertad se trata. Cuando se habla que el Señor nos hizo libre, esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y debemos repasarlo nuevamente. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. ¿Cuántos de nosotros se ha preguntado de qué nos hizo libre Cristo? ¿De qué nos hizo libre Cristo? Le estoy preguntando. Del pecado, ¿verdad? ¿Solamente del pecado? De la condenación, ¿cierto? De la muerte. ¿De qué más? De la ley. De la ira de Dios. Nos hizo libre de todas esas cosas. Por eso nosotros hoy día estamos en libertad. Como la palabra interpreta la palabra, vamos a Juan capítulo 8, verso 32. Juan capítulo 8, 32 al 36. 8:32. Dice: vamos a leer del 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ¿cierto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y no conoceréis la verdad, conoceréis, la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién nos hace libre? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Y el 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos. Imagínense, aquí está la pregunta. Cuando nos preguntamos al principio de qué nos hizo libre, muchas veces algunos de nosotros también nos podemos hacer esa pregunta: ¿de qué somos libres? ¿De qué nos hizo libre el Señor? Los fariseos le hicieron esa pregunta. Le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿cierto? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás, si fueron esclavos. Pero dice de Abraham, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
¿Cómo dices tú seré libre? ¿De qué voy a ser libre?, le preguntaron. Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ¿de qué nos hizo libre el Señor? Del pecado. Amén. Del pecado somos libres. El 35 nos dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os hace libre, seréis realmente libres. Para que nosotros seamos libres, ¿quién nos tiene que dar la libertad? Cristo. Entonces, para que nosotros seamos realmente libres, debe ser el Hijo que nos dé esa libertad. O si no, seguimos siendo esclavos. De esa libertad estaba hablando el Señor Jesucristo y se lo estaba mostrando a los fariseos, a los judíos en esos tiempos. No libertad de opresión humana, sino que libertad espiritual, libertad del pecado, de esa opresión, pero de la ley, del pecado, que lo conducía a la muerte. Entonces Cristo nos hizo libre. ¿De qué libertad? De la libertad de la condición del pecado, la libertad de la condición de la ley que le puso nombre al pecado, y la libertad de la condición de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el Señor Jesucristo nos liberó del pecado, de la ley, porque la ley es la que le puso nombre al pecado. Porque si no existiera ley, si no existiera la ley, de que no mataras, ¿cierto? La ley dice no matarás. La ley puso nombre al pecado, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos hizo libre del pecado, de la ley y de la muerte. Porque su palabra dice que la paga del pecado es muerte. Más la gracia y el regalo de Dios es vida eterna. Amén. Romanos 7, capítulo 1 y 6 nos dice, Romanos capítulo 7, verso 1 y 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo en los que conocen la ley, ¿cierto? Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, cuando Dios murió, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto, ¿pero para qué? Para muerte. Y el 6 nos dice, pero ahora estamos libres a la ley. Amén. ¿Cómo estamos ahora? Libres a la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, nosotros estamos libres. Esa es la libertad que nos dice, que dice Pablo a los Gálatas. Romanos 8:2, más adelante, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén.
Por tanto, permaneced firme y no os, si volvemos, a Gálatas, el verso 2, o sea, en el verso 1, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Eso le dice a los hermanos de esta iglesia. Estad pues firmes en la libertad. Ya sabemos de qué libertad nos estaba hablando el Señor. O sea, qué libertad nos dio el Señor Jesucristo. Aquí libertad. ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Él? Pero también les dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si bien es cierto, para poder entender el contexto, los Gálatas le predicaron el Evangelio, creyeron, como nosotros, que la salvación es por gracia y por fe en Cristo. Amén. Que no había nada más, que era por gracia y por fe. Ellos recibieron, creyeron. Pero ¿qué pasó? Algo pasó por ahí, que vamos a ir viendo más adelante, que Pablo les escribe y le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Otra vez a yugo de esclavitud. ¿A qué se quiere decir esto? Al yugo de la ley. Es porque ellos, una vez más, querían adquirir la salvación a través de las obras de la ley. No le bastó solamente que era por gracia y que no tenían nada que hacer ellos para su salvación. Quisieron ponerle, por decirle algo más a la salvación que Cristo hizo. Ponerle obras. Obras. Y debe haber algo que yo pueda hacer para salvarme. Entonces dice otra vez al yugo de la ley de querer adquirir la salvación por obra, añadiendo un peso sobre sus cabezas, olvidándose de la gracia que es suficiente en Cristo. Veamos Mateo 11:28. ¿Qué nos dice Mateo 11:28 al 30? Dice, venid a mí. ¿Quién es el que dice esto? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo. Volvamos al verso 28. Todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son estos que están trabajados y cargados? Muchas veces nosotros aplicábamos esto que decía el Señor Jesucristo, de venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, ¿cierto? Muchas veces lo asociábamos al cansancio físico, al cansancio de pruebas, de todo eso. Pero no está hablando de eso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Son aquellos que están cargados de la ley, de ese peso que había, de que tenían que cumplir toda la ley para poder adquirir salvación. Y ninguno lo podía hacer. Nadie podía cumplir ese peso. Por eso esta es una invitación abierta para todos los que escuchan. Venid a mí.
los que estáis cansados y trabajados. Pero también tenemos que entender que es hecha de forma que solo pueden responder aquellos que estén cargados de su propia bancarrota espiritual. No sé si me van entendiendo. Es un llamado que hace para todos, pero solo pueden escuchar aquellos, o solo pueden ir aquellos que realmente ven su bancarrota espiritual, que lo vemos en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consolación. ¿Así dice o no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú te das cuenta lo pobre que eres en espíritu, cuando te das cuenta que la ley, que las obras no pueden hacer nada para tu salvación, y te das cuenta que eres un miserable, pobre, desventurado de espíritu, ¿cierto? Pasas al segundo, que dice: bienaventurados los que lloran la condición en la que están, y eso van a recibir consolación. ¿Y cuál es la consolación? Cristo. Por eso dice: venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cargados, trabajados de eso, de esa ley, de esa letra, de esos requisitos para poder alcanzar la salvación. Por eso le dice Pablo: no volváis al yugo de esclavitud, no volváis a ese yugo. ¿Saben qué era un yugo, no es cierto? Un yugo es lo que se le ponen a los animales, a los bueyes generalmente, para que trabajen, para que hagan lo que tengan que hacer. Y este era un yugo de esclavitud, un yugo de la ley, un yugo de las obras, que tenían que cumplir requisitos para que puedan alcanzar salvación, que tenían que cumplir normas para poder alcanzar la gracia. De ese yugo está hablando. No volvamos a ese yugo de la esclavitud, que no vuelvan aquellos hermanos a ese yugo de la esclavitud. Ese yugo de esclavitud lo tiene agotado de tratar de salvarse por las obras de la ley. Y tenemos que entender que ninguno de estos puede cumplirla. Cuando decimos que solo pueden responder aquellos que están cargados de su propia bancarrota, es porque Dios se lo muestra. El verso 27 del mismo Mateo 11 nos dice: 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar. Ese llamado solamente Cristo, a quien Cristo se lo muestra al Padre, y una vez más podemos entender que es Cristo el que nos busca. Es Él. Es Él. No es las obras. No es las obras de la ley, sino Cristo. En Cristo tendremos descanso de ese peso de la ley. En ningún otro. Solamente en Cristo. Cuando Él dice: vengan a mí, porque Él lo hizo todo para la salvación. Todo lo hizo para la salvación. No hay nada que nosotros podamos añadir a esa salvación. No hay nada que nosotros podamos contribuir para poder ser salvos. Absolutamente nada. Sigamos en Gálatas, verso 2. Mirad, dice: yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada de nada os aprovechará. ¿Por qué? Porque estos hermanos, como decíamos,
falsos maestros que le estaban enseñando, porque ya habían ellos recibido que era por gracia y por fe, pero vinieron estos nuevos maestros y le quisieron añadir a la salvación obras. Y le estaban diciendo que si tenían para completar su salvación y completar esa libertad, tenían que circuncidarse. O sea, tenían que volver otra vez a la esclavitud de la ley. Y dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, si volvís a la ley, a las obras de la ley, ¿cierto? De nada os aprovechará Cristo, absolutamente de nada. Si atribuimos algún mérito, hermano, de nosotros en la salvación, o si solamente creemos que al añadir alguna obra, esta gatillará que obtengamos salvación, si queremos añadir algo a nuestra salvación, si nosotros pensamos, o si alguien viene y se para aquí y dice, aparte de que es por gracia y misericordia, tú tienes que hacer esto, esto y esto para salvarte. Eso es falso. Nada que tenga que ver con la carne tiene ningún mérito en nuestra libertad de la muerte. Nada que tenga que ver con la carne tiene mérito para tener esa libertad que nos dio el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Solamente por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras de la ley, no por cumplir la ley somos salvos, para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 2:10. Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos todos nosotros en ella. Amén. ¿Dónde están las obras? ¿Estaban antes para salvación o están después de la salvación? Para salvarnos es por gracia solamente, porque es un don de Dios, es un regalo. Pero aquí en el 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados, ahora somos creados, hermanos, en Cristo Jesús para buenas obras. La primera creación era Adán. Amén. Y ahora la nueva creación es en Cristo. Por eso dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuáles son esas buenas obras? Son los frutos que tenemos en Cristo. Esas obras, pero no son para salvación, es para que nosotros anduviéramos en ellas. Todos los frutos del Espíritu, todos, pero es para que nosotros anduviéramos en ellas, ya salvados por gracia. O sea, nada podemos hacer para salvarnos. El sacrificio expiatorio del Señor en la cruz no puede beneficiar a nadie que confíe en la ley, ni tampoco que confíe en algún ritual para hacerlo. No hay nada, hermano, una vez más, lo podemos decir, no hay nada que tú puedas hacer, nada que puedas hacer o que quieras hacer para salvarte. Absolutamente nada, porque muertos estábamos.
perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, muertos en tinieblas. Y estando ahí, ¿ustedes creen que podemos hacer algo? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, nada podemos agregarle a la salvación. Y si lo hacemos, hacemos la muerte de Cristo en vano. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si nosotros podíamos hacer algo para salvarnos. Por eso dice que en vano crucificamos a Cristo. En vano Cristo se entregó en la cruz. Si podemos nosotros salvarnos por nuestros propios méritos, lo cual no es así. Gálatas, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 2, verso 21, dice: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. No debemos desechar la gracia, que es por gracia, no por obra. Pues si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese el perdón, si por la ley fuese la salvación, entonces por lo demás, como decíamos, murió Cristo. Cuando ponemos obras, pasa lo que dice cuando le ponemos obras, pasa lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si hacemos todo esto, de nada os aprovechará Cristo. Hacemos inútil la obra de Cristo si nosotros queremos ponerle obras a nuestra salvación. El 3, verso 3 de Gálatas 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si tú vuelves a decir que puedes hacer algo o que la ley, tienes que cumplir la ley para completar la salvación, estás obligado a cumplir toda la ley. Si alguien piensa que tratando de cumplir la ley puede adquirir gracia, este tiene que cumplirla completamente. Completamente. ¿Y alguien la cumplió completamente? ¿De los hombres? Nadie. Solo Cristo cumplió la ley. Amén. Solo Él. Ejemplo. Imagínense que ustedes van conduciendo, ¿cierto? En un vehículo, van conduciendo en su vehículo, van conduciendo y de pronto se pasan un disco pare, no, un semáforo en rojo. Van conduciendo y se pasan el semáforo en rojo. Y los carabineros venían detrás de ustedes y no se dieron cuenta. Más adelante el turú, así no suena, pero algo así parecido. Y lo hace que vayan al lado. Se baja el carabinero, usted abre su ventanita. Bueno, estamos más modernos, apretamos el botoncito, se abre la ventana y le decimos: oiga, señor, ¿sabes qué? Yo he sido buen esposo, voy a la iglesia todos los domingos, no robo, no hurto, honro a mis padres, tengo un solo Dios, no tengo dioses ajenos. Y le nombro todas las cosas de la ley. ¿Cree que voy a ser salvo de esa multa o de esa infracción? No, ¿verdad? Porque no la cumplí. Porque algo incumplí. Me pasé un semáforo en rojo. O me pasé un disco pares. Infringí una ley, un punto de la ley. Ya sea de tránsito, ya sea de lo que sea. Para poder adquirir todo tiene que ser
tiene que cumplirse toda la ley. Perdón. Toda la ley. Por eso dice que están obligados a cumplir la ley. Y nadie puede cumplir todo. Absolutamente nadie. Gálatas capítulo 3, verso 10 nos dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerla. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si otra vez nosotros ponemos las obras para poder salvarnos, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué? Porque si no cumplían la ley, ¿qué pasaba? Morían, ¿no es cierto? Por eso los sacrificios del pueblo, todos los años, porque no podían cumplir esta ley, y el Señor tenía que hacer expiación para esos pecados. Santiago capítulo 2, verso 8 al 11. Santiago capítulo 2, verso 8 al 11. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como ¿qué? Como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿cierto? Y el 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, si no cumples una cosa, eres transgresor de toda la ley. No solo de lo que no cumpliste, sino absolutamente de todo. Entonces, ¿alguien podrá alcanzar salvación así? Nadie puede alcanzar la salvación. Por eso la salvación es por gracia. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo: amén. Si no lo cumples, maldito eres. Ese es el peso de la ley. Ese es el peso de las obras. Ese es el peso que dice que no vuelvan a ese yugo de la esclavitud. Sigamos. Verso 4 de Gálatas 5. De Cristo dice: os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra. ¿Por qué? Por amor. De cierto os habéis separado, el verso 4, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Si nosotros queremos ser justificados por la ley, no pertenecemos a Cristo. Es más, si queréis ser justificados por la ley, no perteneces a Cristo. Es más, la gracia, no hemos alcanzado la gracia. Eso significa que si nosotros queremos ser justificados por la ley, por las obras, si queremos nosotros poner obras para nuestra salvación, no somos partícipes de la gracia de Cristo. La desechamos porque no la encontramos suficiente. Dice: porque los que esperan en Jesús por medio del Espíritu verán esa justicia cumplida al final. Los que esperamos en Jesús vamos a ver cumplido todas las cosas cuando Él venga por nosotros, ¿verdad? Ahí va a ser todo cumplido, absolutamente todo. De lo que se está cumpliendo va a llegar al final y se va a cumplir todo. Donde su palabra dice
que seremos transformados. Porque la gracia que es en Cristo Jesús no existe ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. Es lo que dice al final. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, ni los judíos, que ellos se circuncidaban, ni la incircuncisión, los gentiles, significan nada sino la fe que obra por amor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Existe diferencia entre judíos y gentiles? ¿Existe diferencia entre el pueblo de Dios, Israel, entre los judíos, entre nosotros, los gentiles? No existe ninguna diferencia ante la salvación, porque por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Como decía nuestro hermano, que leamos Romanos, los primeros capítulos, está toda la condición del hombre sin Cristo. Y culpa a los judíos, después culpa a los gentiles. Y llega a Romanos 3:23 que dice lo que acabamos de decir. Por cuantos todos pecaron. Todos, absolutamente todos. Ninguno cumplió la ley. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3:26 nos dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, absolutamente ninguna. No hay varón, no hay hembra, no hay mujer, perdón, no hay varón, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil. Todos pertenecemos a Cristo. Lo mismo dice Juan 3:16. Y todo esto es por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, no significa todo el mundo, sino a sus escogidos. Por ellos murió Cristo. Por ellos solamente. El 7 de Gálatas 5. Vosotros corréis, o sea, vosotros, dice, corríais bien. Pasado, vosotros ibas bien. Le dice a los Gálatas. Ustedes iban súper bien. Y le pregunto, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Sigamos. Vamos a leer hasta el 12. Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. No procede de aquel que nos llama. Vosotros, dice, que andabas bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? ¿Quién nos impidió obedecer la verdad? Esta persuasión, dice, no vino de aquel que os llama, no viene de Dios, no viene del Señor Jesucristo. Esto de ponerle carga a la salvación. Después dice el 9, dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Es así o no? Lo que sabemos hacer pancito. Para que la masa abunde, ¿cierto? Para que la masa necesita un poquito de levadura. Un poquito. Para que se agrande. Entonces dice, un poco de levadura. El 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco, imagínense. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optáis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Yo tengo confianza, pero no en ellos, sino en el Señor
que va a obrar, dice. Eso quiere decir. No era confianza de que ellos podían cambiar solos, sino que el Señor iba a obrar en ellos, para que puedan darse cuenta. Pero también dice que aquellos que hicieron estorbar van a tener su recompensa, su castigo. Pero el que os perturba llevará castigo, dice. Quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? No solamente ellos, los que llevaron esta enseñanza a los Gálatas, sino que también decía que Pablo predicaba lo mismo que ellos estaban enseñando. Entonces Pablo le dice, ¿por qué si yo predico circuncisión, por qué todavía sigo perseguido por aquellos que predican la circuncisión? No sé si se entiende. Si yo estoy a favor de ellos, ¿por qué ellos me siguen atacando? Ilógico. En tal caso, dice, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Una palabra fuerte. Podemos entender al principio que corrían bien. Y es cuando recibieron el verdadero evangelio, que es por gracia y fe, pero estos fueron persuadidos. Ahora la pregunta, ¿nosotros como iglesia estamos libres de esto? Si recibimos y entendemos hoy en día por gracia de Dios, hemos aprendido por gracia de Dios, no porque nosotros sepamos más o tengamos más capacidades o tengamos más inteligencia, es Dios el que puso en entender su palabra un poco más. Pero ¿estamos libres? Cuando hoy en día todos nos decimos unánime que la salvación es no es por obra, ¿no es cierto? Es por gracia. Amén. Pero ¿estamos libres de ser persuadidos? ¿Estamos libres? No estamos libres. Podemos ser engañados. Y no solamente en esto, hermano, sino que en muchas cosas más. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos libres de todas estas cosas que le pasaron a estos hermanos? Que ellos estando corriendo bien, vinieron otros falsos maestros y le enseñaron otras cosas que los perturbaron, que lo hicieron volver a los yugos de esclavitud. Dice, ¿quién los impidió obedecer la verdad? Esto pasa cuando dejamos de ser persuadidos por aquel que nos llamó, que es Dios mismo. Cuando nosotros dejamos de ser persuadidos por Cristo, por su palabra, puede venir alguien y nos puede engañar. Y nos puede engañar, hermanos. Por eso dice, un poco de pecado contamina todo. Cuando habla de levadura, habla de pecado. Entonces dice que un poco de pecado contamina todo. Absolutamente todo. No se necesita mucho para perder el foco cuando no estás alimentado como debes. No necesitamos mucho para perder el foco cuando tú no te alimentas, cuando nosotros no nos alimentamos como debemos alimentarnos. Si tú no te alimentas y no tienes claro lo que Dios, las convicciones de Cristo, las convicciones que dice la palabra de Dios, podemos ser engañados. Y Dios nos advierte que vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos que vienen a destruir, que vienen a enseñar de acuerdo a su conveniencia. Y hoy día está llena las iglesias de eso, absolutamente llenas. Dice, es más, cuando te rodeas de conversaciones y costumbres, terminarás contaminado de una u otra manera. Cuando tú, hermano,
te juntas tanto con el mundo, cuando conversas tanto cosas del mundo, cuando vives tanto el mundo en ti, vas a terminar contaminado. Vas a terminar contaminado. De una u otra manera vamos a terminar contaminados. Por eso dice la enseñanza del domingo pasado, no, antepasado, sobre la Navidad. Estamos tan inmersos en costumbres del mundo que es difícil luchar con ellas, pero debemos luchar. Hoy día entendemos que no es un niño solamente, es Dios el que nació. Y lo que debemos celebrar que hubo un nacimiento de Dios que se encarnó para salvación de mi alma. Eso debe producir ese gozo en nuestros corazones. Pero el mundo no es así. Celebra otra cosa. Adorna todo el resto en una cosa que es una fecha para pasarlo en familia. Eso no es importante. No es importante pasarlo en familia. Lo importante es que Cristo nació. Nuestro Salvador nació. Eso es lo importante. Por eso, hermano, cuando nos rodeamos de conversaciones y costumbres del mundo, de una u otra forma vamos a terminar contaminados. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Nos dice, no erréis las malas conversaciones, no erréis, dice. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. No erréis. Cuando dice errar ¿qué significa errar? No dar en el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Cristo. No erréis. No dejes de dar en el blanco que es Cristo. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú no pones a Cristo, y si Cristo no está en todo y en todo, y por todo, y todo, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Tanto practicar cosas del mundo te van a corromper. Así le pasó a ellos, pero fue por una mala enseñanza. Filipenses 3, capítulo 18 y 19. Filipenses capítulo 3, 18 y 19. Nos dice, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, ¿en dónde? En lo terrenal. Volvamos al 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales los dije, dice, muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuánto hay hoy en día? No era un problema, hermanos, que pasó. Este problema sigue habiendo en las iglesias. Sigue habiendo en las iglesias. Mala enseñanza, mala doctrina. Hoy en día Latinoamérica está bombardeado por esto. Donde se cumple el verso 19 que dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, en las bendiciones terrenales. Y dice, cuyo Dios es su vientre, estar satisfecho ellos carnalmente. Y muchos son engañados. Estas iglesias, las cuales están dirigidas por estos maestros o falsos maestros, están llenas, hermanos. Llenas, absolutamente llenas. ¿Por qué? Porque le predican un evangelio a medias, porque le predican
lo que quieren escuchar, porque no le dice que son pecadores, porque no le dicen que necesitan a Cristo, porque no le dicen que son inmundos delante de Dios si sacan a Cristo, porque lo tratan entre algodones, como se dice. Y esta iglesia están llenas, donde le dice hacen un pacto con Dios. ¿Nosotros podemos pactar con ese Dios grande? Donde te enseñan que declares. Hace poco, para no salirse del tema, hace poco leí un artículo donde se juntaron Marcos Barrientos. No sé si han escuchado de ese cantante. Marcos Barrientos se juntó con Cash Luna en una conferencia de declaración. Decía: hoy es el día donde nosotros declaramos para este año que venía, donde ellos iban a declarar cosas. ¿Cuán perdidos están? Nosotros no podemos declarar. Es la gloria, es la voluntad de Dios que se hace siempre. Por más que tú declares algo, es la voluntad de Dios, es la que obra al final. Y lo que está escrito, yo sí puedo declarar una cosa, que el fin se acerca. Yo puedo declarar que mi esperanza es Cristo. Puedo declarar que si muero, cuando Él venga voy a resucitar. Esas declaraciones que están escritas en su palabra. No puedo declarar yo este año, declaro que me va a ir bien económicamente. Declaro que no voy a tener ninguna prueba. Y declaro, y declaro, y declaro. Malas enseñanzas. Entonces, 19, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ellos van a tener un castigo. Si tú eres tropiezo, hermano, si eres piedra de tropiezo o si predicas un evangelio diferente, que dice la palabra que somos anatemas, ¿no es cierto? Malditos somos si predicamos un evangelio diferente. Por eso debemos escudriñar su palabra para no engañar, para no decir algo que está fuera de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Van a tener su castigo. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces ha sido blasfemado el evangelio por causa de aquellos? Que Dios nos ayude, que nosotros no seamos de ellos, porque no estamos libres, hermano. No estamos libres. No estamos libres de ser mal enseñados. Por eso cada día debemos pedir al Espíritu Santo que sea abriendo nuestro entendimiento. Él es el que nos convence. Él es el que nos ayuda. Él es el que está en nosotros para ayudarnos, para abrir nuestro entendimiento. Y nunca olvidarnos que nos debemos sacar el texto de contexto y que la palabra de Dios siempre es la verdad. Nosotros no podemos añadirle nada ni quitarle nada, absolutamente nada.
En conclusión, hermanos, tenemos que estar atentos para no ser engañados. Nosotros debemos estar siempre atentos para no ser engañados como estos hermanos, que fueron engañados y estaban cayendo en ese pecado de volver a la esclavitud. Después que fueron hechos libres, querían volver a la esclavitud. Tenemos que tener claro, hermano, cómo fue nuestra salvación. Tener clara cómo es nuestra salvación. ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro cómo fue nuestra salvación? Efesios 2:1 dice, ¿qué nos dice? Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿cierto? Eso es tener clara nuestra salvación. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Él. Yo no hice nada. En mi condición de muerto, no que no hice nada, no podía hacer nada tampoco, porque estaba muerto. Y el verso 8 y 9 dice que por gracia, del mismo Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo ¿de quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso, hermanos, debemos tenerlo claro y debemos recitarlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios nos dio salvación estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y decir que por gracia somos salvos, no por obra, para que yo no me gloríe y para que nadie diga yo hice algo en la salvación. Absolutamente nada. Y también tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad de nuestra salvación. ¿Cuál es la seguridad de tu salvación? Ya tenemos que entender, ya entendimos cuál es la clara, o sea, cómo fue nuestra salvación. Pero ahora la seguridad de tu salvación. En Cristo solamente está la seguridad de nuestra salvación. Juan 10:27. El mismo Señor Jesús nos dice, hermanos, para que tú estés seguro de tu salvación. Juan capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que me las dio, el 29, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Seguridad de nuestra salvación, hermano. Si eres salvo, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte esa salvación. Y es por gracia y por misericordia. Cuando Dios estaba en la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, hermano, cuando Él murió, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Podemos añadirle algo más a esa salvación? Nada más. Consumado es. No es por obra. No es porque había algo bueno en ti. Estando muerto en tu delito, en nuestro delito y el pecado, Él te trajo. Te arrastró hacia la luz admirable que es su Hijo. Te arrastró, hermano. Nos arrastró. Porque somos pecadores. Porque somos viles. Porque somos gusanos. Porque no somos nada delante de Dios. Y muchas veces nuestra carne, cuando escuchamos estas palabras, se hiere y se duele. Cuando empezamos a estudiar la gracia. Y muchas veces de acá arriba se explicaba la gracia. Y se explicaba la salvación, cómo era. Nuestra carne se dolía muchas veces. Yo no era malo. Yo no soy tan malo. Yo no mato. Yo no hago tales cosas. ¿Por qué? Pero no. Somos malvados.
estábamos muertos, estábamos condenados. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Estamos pasados a azufre, como se dice. Estamos listos para el infierno. Y en esa condición Dios tuvo misericordia. Por eso Él nos dice que por gracia, hermano, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia somos salvos. Por nada más. Por absolutamente nada más. Por eso, cuando vayamos a esa cruz, tenemos que ver la condición en la cual estamos y cómo Cristo tuvo que morir y cargar ese pecado, cargar nuestros pecados, hermanos. El santo se hizo inmundo. Dios, el Padre, lo dejó solo. Cuando el pecado estaba sobre Él, lo dejó solo. Y lo podemos leer una y otra vez. Y una y otra vez debe dar algo en nuestro corazón. En ver que el Hijo de Dios estuvo solo. Estuvo solo. Por eso Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es por nosotros. Porque vio mi pecado y vio tu pecado en su Hijo, en el cual anteriormente le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora se hizo maldito. Por eso debemos agradecer cada día. Y la salvación es por gracia. Absolutamente por gracia. Y no estamos libres, hermanos, de ser engañados. No estamos libres de ser engañados. Por eso debemos estar firmes. Debemos estar firmes en lo que somos en Cristo, en cómo fuimos salvados, de dónde nos sacó, y debemos tener firme la seguridad de nuestra salvación. Pero también, como dice muchas veces en su palabra, que el Padre se los dio. Nosotros estamos predestinados. El Padre nos dio, el Padre nos dio a nosotros a Cristo. Y estando ahí en su mano, nadie la puede arrebatar. Esa es nuestra salvación. No la vamos a perder. Como muchos por ahí, maestros, dicen que la salvación se pierde. ¿O no? ¿Han escuchado por ahí que enseñan que la salvación se pierde? Que cada día tú tienes que esforzarte para alcanzar esa salvación. La salvación no se pierde. Si la tienes, no se pierde. Si no la tienes, estás en graves problemas. Pero si la salvación la tienes, que es por gracia y por misericordia, la tienes, no se pierde. Absolutamente no se pierde. Porque si no, estaríamos todos los días crucificando al Señor Jesucristo. Todos los días. Si la salvación se perdiera. Hoy día soy salvo, mañana peco y la pierdo, pasado mañana crucifico al Señor Jesucristo otra vez para ser salvo. No es así. La salvación no se pierde para el que la tiene. Lo dice su palabra. Entonces, procurémonos aprender que ese conocimiento que adquirimos lo pongamos por práctica en nuestras vidas. Siempre. Absolutamente siempre. Porque si no, vamos a ser engañados. Y esa es la diferencia entre conocer, entre saber y conocer. ¿Amén? Porque todos saben que existe un Dios, pero pocos son los que lo conocen. Todos saben que existe Jesucristo. O todos saben que nació el Señor Jesús, pero pocos conocen quién es el Señor Jesucristo, que es un Dios encarnado. Es Dios, nuestro Salvador. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor.
Padre eterno, Padre santo, vamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Padre santo, de poder una vez más entender, Señor, y comprender que la salvación es solamente por gracia, que tu salvación, Señor, es por gracia solamente, Padre bendito, y por fe en creer en ese sacrificio de la cruz. Padre santo, en esta hora te pedimos que seas tú obrando, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios.